ya creo hemos despertado también un poquito porque el cansancio a veces puede más. Sin embargo, Ángel, se viene un tema de reflexión, una conferencia muy importante, muy significativa, como todas en este primer Congreso Nacional de Enfermos y Ancianos Misioneros, organizado por nuestra diócesis de Abancay. Bueno, vamos a invitar seguidamente para la segunda conferencia, cuyo tema es el tesoro de la enfermedad, cuyos ponentes son el doctor Hugo Esquivel, médico cardiólogo del Instituto Nacional del Corazón, INCOR, Lima. De igual modo, la doctora Lucía Bobbio Pujochima, ¿verdad?, jefa del Servicio de Dermatología Hospital del 2 de Mayo de Lima, Perú. Ya están con nosotros y les vamos a acoger con fuertes palmas de bienvenida a Abancaycito y, cómo no, a este primer Congreso Nacional de Enfermos y Ancianos Misioneros. Ahí ya se van preparando y ya tenemos el micrófono, por favor. Gracias. Comienzo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar aquí. Agradezco especialmente a Monseñor Richard Alarcón, arzobispo de Cusco, a Monseñor Gilberto Gómez, a todos los sacerdotes, reverendos que nos acompañan, a las religiosas y a todos nuestros amigos que se han dado el trabajo de venir a este primer Congreso Nacional Misionero de Enfermos y Ancianos Misioneros. Bueno, permítanme antes todo agradecer a Monseñor Gilberto Gómez, que nos ha hecho la invitación y nos ha permitido pues volver a esta tierra tan linda que nos acogió hace muchos años. Bueno, voy a comenzar entonces. El tema que me ha tocado es el tesoro de la enfermedad y del enfermo. A manera de introducción, les diré que cuando Dios crea al hombre, lo coloca en el paraíso, donde todo era felicidad y perfecta armonía. En el paraíso no existía el dolor, no existía la enfermedad. El hombre poseía lo que se llaman dones preternaturales, que son regalos divinos: la inmortalidad, es decir, no moría, ¿no?, la impasibilidad, la integridad y el conocimiento infuso. Pero con el pecado original, la humanidad pierde estos dones, pero Dios, en su infinita misericordia, envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Jesucristo escogió el camino de la cruz, un camino de dolor y sufrimiento, que solo con ojos de fe puede ser visto como un tesoro escondido, porque el dolor es la piedra de toque del amor. Esto nos decía San José María. Es decir, el dolor no es contrario al amor, sino más bien es su confirmación más pura. Están unidos, ¿no? Están unidos. Siguiente, por favor. Pero, ¿cuál es el origen de toda enfermedad? La fe cristiana afirma que Dios no ha creado la enfermedad. Esta entra al mundo causada por el primer pecado que cometió Adán y Eva cuando, tentados por el diablo, abusando de su libertad, desobedecen a Dios y querían ser superiores a Dios. De allí en adelante, los pecados de toda persona individual no han hecho más que acrecentar el dolor en el mundo y los sufrimientos humanos.
Pero Dios no quiere la enfermedad, no ha creado el mal ni la muerte, pero desde el momento en que estos, por causa del pecado, entran al mundo, su amor está dirigido a resanar al ser humano, a sanarlo del pecado y colmarlo de una vida de paz y de gozo. Por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien ha muerto y resucitado para liberar al hombre del pecado y de sus consecuencias. La Biblia, que es un texto sagrado para nosotros, ofrece una perspectiva profunda y reconfortante de lo que es la enfermedad. Vemos así la promesa de sanación en Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En este pasaje se destaca pues la conexión entre la obra redentora de Jesús en la cruz y la sanación. Al reconocer que Jesús llevó nuestras enfermedades, encontramos consuelo, sabiendo que Dios se preocupa por nuestra salud, tanto física como espiritual. La esperanza en la salud proviene entonces de entender que la obra de Cristo no solo redime nuestros pecados, sino que también trae curación a nuestras enfermedades. Otro texto es la fe que sana en Marcos 5:34. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este pasaje que todos conocemos narra pues la historia de la mujer hemorroísa con flujos de sangre que fue sanada al tocar la borla del manto de Jesús, ¿no? Entonces la relación entre la fe y la sanación es evidente. La mujer no solo buscó la curación física, sino que también creyó en el poder sanador de Jesús. La fe despierta el poder de Dios, permitiendo que experimentemos sanación en todos los aspectos de nuestra vida. Esto, por lo tanto, demuestra que la sanación es parte del mensaje del Evangelio. La oración de fe en Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Este versículo también nos relata, ¿no?, y resalta la importancia de la oración en el proceso de sanación. La oración de fe no solo busca la curación física, sino también una restauración espiritual. La confianza en la intervención divina a través de la oración es crucial en la lucha contra la enfermedad, porque la oración va a ser el vínculo directo con la intervención divina que nos va a dar consuelo y restauración en tiempos de enfermedad. La fortaleza en la debilidad, esto es de Corintios 13:9. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Dios utiliza nuestras debilidades, incluso en medio de la enfermedad, para manifestar su poder, ¿no? En lugar de desesperarnos, podemos encontrar fortaleza en reconocer esa dependencia ante Dios en momentos difíciles. La debilidad entonces se convierte en un testimonio poderoso cuando confiamos en la gracia de Dios para superar cualquier adversidad, como en este caso la enfermedad. Pero la enfermedad es parte de la vida, ¿no? Es una experiencia universal que toca a cada persona en algún momento de nuestra vida y nos lleva a cuestionarnos sobre el significado de ese sufrimiento y la razón detrás de las pruebas que enfrentamos. Desde el principio entonces sabemos que la Biblia reconoce que el sufrimiento y la enfermedad son parte de la experiencia y de la condición humana, mas no como un castigo divino. Entonces, a lo largo de las Escrituras vamos a encontrar múltiples ejemplos también de personas que enfrentaron enfermedades y sufrimientos y que su fe les ayudó a superar estos desafíos. Por ejemplo, en el libro de Job encontramos la historia de un hombre que, a pesar de su integridad, su devoción a Dios, enfrenta pérdidas y enfermedades devastadoras.
Y es así que Job se convierte en un símbolo de resistencia y fe en medio del dolor, mostrándonos que la enfermedad no siempre es un reflejo del pecado o la falta de fe. Además, en Romanos 5:3 se nos dice: la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza, ¿no? Esta perspectiva nos invita a ver las pruebas que nos da Dios como oportunidades para crecer, para madurar en nuestra fe, en lugar de ver la enfermedad como un castigo. Podemos entenderla entonces como un tesoro, porque nos lleva de la mano del Señor por un camino de refinamiento espiritual, aprender a depender de Dios y desarrollar compasión hacia los demás. Pero, ¿cuál es el sentido de la enfermedad, ¿no? La enfermedad que toca antes o después e implica a la persona en todos sus niveles es y permanece siempre como un misterio. Siempre entonces la enfermedad va a ser un misterio, un enigma, ¿no? La ciencia y la técnica pueden ayudar a encontrar una respuesta a la enfermedad, pueden curarla, pueden aliviarla, pero no podrán nunca dar una respuesta satisfactoria a los interrogantes fundamentales que el sufrimiento de la enfermedad y la muerte van a suscitar en el corazón del hombre, ¿no? El sentido último de esta realidad puede entenderse solamente a la luz de la fe cristiana. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en una absoluta oscuridad. Dios entonces no nos ha ahorrado el sufrimiento e incluso la muerte, no se la ahorró a su propio y divino Hijo Jesús, el cual vence el pecado de los efectos de la muerte en la cruz y sobre todo con su resurrección. Mediante el bautismo por él instituido, nos es perdonado el pecado original y resurgimos a la vida de hijos de Dios. Luego, durante todo el recorrido de nuestra vida sobre la tierra, luchamos contra el pecado y sus consecuencias. Reportamos con Cristo la victoria, que por ahora es una victoria parcial, a la espera de aquella victoria definitiva que Cristo realizará para nosotros al final de este mundo, cuando entonces todo sufrimiento, toda enfermedad y muerte serán por Él definitivamente destruidos. Por tanto, el sufrimiento puede hacerse sereno si nos abandonamos a la voluntad divina y participamos en el sacrificio de la cruz de Cristo. Pero, ¿por qué sigue existiendo la enfermedad y el sufrimiento a pesar de que Dios sea bueno, omnipotente y providente, ¿no? A esta pregunta, que es muy apremiante, dolorosa, misteriosa, no podemos dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana va a constituir toda la respuesta, ¿no? La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de sus sacramentos, ¿no? Con la llamada a una vida bienaventurada, que las criaturas, que todos nosotros somos invitados a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, podemos negarnos o rechazarla. No hay rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal y de la enfermedad en el mundo. Ahora bien, en su sabiduría y bondad infinita, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Pero este devenir trae consigo, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otro, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por lo tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Dios también, en su infinita providencia, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal mayor, ¿no? Incluso de un mal moral, ¿no?
Entonces creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia son desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, será plenamente conocidos los caminos por los cuales Dios habrá conducido su creación hasta el final de los tiempos. Seguimos. En la prueba de la enfermedad, Dios nunca nos va a dejar solos, ¿no? La sanación no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. A veces la respuesta a nuestras oraciones puede ser diferente a lo que deseamos. Sin embargo, el mensaje central es que Dios está presente en nuestro sufrimiento y tiene el poder de sanarnos tanto física como espiritualmente. Ciertamente la enfermedad es una de las pruebas más difíciles y duras de la vida, en la que vamos a percibir que somos frágiles, pero en todo momento Dios está con nosotros. Dios no nos deja solos, sobre todo si nosotros nos abandonamos en Él. Allí donde nuestras fuerzas decaen, podemos experimentar el consuelo de su presencia. Entonces la fe, la oración, la confianza y la fidelidad de Dios son fundamentales para enfrentar la enfermedad con esperanza y fortaleza. El lecho del enfermo puede ser un lugar donde se escuche la voz del Señor. Yo estoy para hacer algo nuevo, ya está germinando. No se dan cuenta y de esa manera renovar y mantener y reforzar nuestra fe, ¿no? El Señor mismo, hecho hombre, quiso compartir nuestra debilidad y por eso a Él le podemos presentar y confiar nuestro dolor, seguros de encontrar compasión, cercanía, ternura. Además, Él quiere comprometernos para que nosotros también podamos ser ángeles, ser, como decían anteriormente, misioneros los unos para los otros, mensajeros de su presencia, de modo que tanto para quien sufre como para quien asiste, el lecho del enfermo puede transformarse en un lugar sagrado de salvación y de redención. Tenemos entonces que darle un sentido al sufrimiento humano, ¿no? Eso nos lo dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Salvifici Doloris, ¿no? La persona humana sufre por la experiencia del mal, el cual no solo reside en la dimensión biológica o física, sino que trasciende y puede tocar todas las dimensiones humanas, incluso llevándole al dolor más profundo, que es el sufrimiento espiritual, más profundo aún que el dolor físico, ¿no? Entonces la enfermedad no solo es del cuerpo, más aún es del alma, del espíritu. Y el terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, variado y pluridimensional. El hombre sufre de modos diversos y esos otros sufrimientos no siempre van a ser considerados por nosotros los médicos, no por la medicina. Al tomar conciencia que con la ciencia médica y con las medidas humanas no se resuelven todos los sufrimientos de los enfermos, va a resultar muy consoladora la presencia de Cristo, que le va a dar un significado, ¿no?, al haber hecho el sufrimiento como propio, ¿no?, a través de su encarnación, su pasión y su muerte. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre aparece inevitablemente la pregunta ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, ¿no? Y una pregunta también acerca de la finalidad. ¿Para qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Para qué estoy enfermo? ¿No? Cristo da la respuesta al interrogante sobre el sufrimiento y sobre el sentido que tiene este, no solo con sus enseñanzas, sino ante todo con su propio sufrimiento, ¿no? El ver la cruz de Cristo sufriendo, ¿no? Si bien el sufrimiento es una realidad misteriosa ante la cual no vamos a tener nunca todas las respuestas, ¿no? Pero el dolor siempre va a ser un lugar de encuentro y de cercanía, ¿no? Podemos a veces pasar años de años sin ninguna dolencia importante y poco a poco va creciendo la impresión de que los enfermos son siempre los otros, ¿no? Se llega a pensar que tenemos derecho a estar sanos, ¿no? Creemos que no necesitamos a nadie para vivir
Y cuando nos toca la enfermedad, nos coge tan desprevenidos que en ocasiones nos sentimos como maltratados, ¿no? Hasta las personas creyentes a veces pueden mirar al cielo con la sensación de que Dios ha cometido una injusticia con nosotros. Pero superado ese golpe inicial, ¿no?, vamos aceptando la realidad y aprendiendo las lecciones de la enfermedad, que nos enseña mucho, ¿no? Nos enseña que somos seres frágiles, seres vulnerables, que necesitamos ser ayudados por otras personas, pero que también tenemos recursos interiores que muchas veces desconocemos, pues toda desgracia va a traer consigo la posibilidad de madurar, la posibilidad de ser mejor, ¿no? Este proceso de aceptación y aprendizaje distinto en cada persona no siempre va a seguir una línea ascendente. Se van a alternar muchas veces la confusión y la claridad, el enfado y la confianza, la negatividad y la esperanza, pero así vamos creciendo, ¿no? Porque somos humanos y somos débiles. El Señor hace 2000 años mostró su predilección especial por los enfermos, y aunque no nos ofreció teorías acerca de la salud y de la enfermedad, se acercó con amor a las personas enfermas, sin juzgarlas ni culparlas, y utilizó todo su poder para curar las dolencias del cuerpo y del alma. Este es el camino que sus discípulos, es decir, todos nosotros que somos misioneros, ¿no?, debemos recorrer unidos a Él. No es esta una tarea que Dios encomienda solo a quienes aparentemente gozan de buena salud. Las personas enfermas también son transparencia de amor, de misericordia y de paz. Cuando nos acercamos al mundo del dolor, vemos que la frontera entre la salud y la enfermedad no es tan clara, ya que todos tenemos alguna dolencia en el alma o en el cuerpo. Pero hasta cuando nos sentimos más limitados, podemos ser instrumentos en manos de Dios, podemos llevar consuelo y esperanza a todos los que nos rodean. Es decir, los enfermos también se convierten en un tesoro, ¿no?, y tienen una labor, una misión muy importante que cumplir. Quienes abrazan cada día esta misión, a veces dolorosa y siempre apasionante, enfermos, familias, cuidadores, profesionales de la salud, voluntarios de pastoral de salud, logran encender una luz de esperanza en la oscuridad del sufrimiento y de la enfermedad. Y a eso es a lo que debemos llegar todos nosotros, ¿no? También en la encíclica Spe Salvi, el Papa Benedicto, ¿no?, dice que una sociedad que no acepta a los que sufren es una sociedad inhumana, ¿no? Entonces, la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento, y una sociedad que no logra aceptar a los que sufren es una sociedad cruel e inhumana, porque afrontar juntos el sufrimiento nos hace más humanos, ¿no? Y compartir el dolor es una etapa importante de este camino a la santidad a la que todos estamos llamados. Entonces, no releguemos al que es frágil, no lo alejemos de nuestra vida, como lamentablemente vemos que a veces suele pasar, ¿no? No apartemos el dolor de nuestros ambientes, hagamos más bien de ello una ocasión para crecer juntos, para cultivar la esperanza gracias al amor que Dios ha derramado, Él primero en nuestros corazones, y que más allá de todo es lo que va a permanecer para siempre. La naturaleza humana, herida por el pecado, lleva inscrita en sí misma la realidad del límite, de la fragilidad y de la muerte. La enfermedad y la muerte en el pensamiento moderno muchas veces van a ser vistos como una pérdida, un no valor, una molestia que debe ser minimizada, que debe ser anulada a toda costa. No se quiere plantear la cuestión de su significado, tal vez porque se teme a las implicancias morales y existenciales. Sin embargo, nadie puede escapar a la búsqueda de ese por qué, ¿no? El dolor es una experiencia que puede conmocionar a cualquiera, incluso al creyente, hasta el punto de correr el riesgo de perder la fe. Es una realidad que atemoriza y que cuando irrumpe deja al hombre desequilibrado, ¿no?, hasta el punto de hacer tambalear la fe. La persona se encuentra en una encrucijada.
Puede dejar que el sufrimiento la lleve a encerrarse en sí misma hasta la desesperación y la rebelión, o puede acogerlo como una oportunidad de crecimiento hacia el encuentro con Dios. A través de Cristo, la experiencia del dolor se va a transformar en amor y el fin de las cosas de este mundo se convierte en esperanza de resurrección y salvación. En definitiva, para el cristiano, la enfermedad es un gran don de comunión, es un tesoro con el que Dios le hace partícipe su plenitud a través de la experiencia de su debilidad. El modo en que experimentamos el dolor nos habla de nuestra posibilidad de amar y de dejarnos amar, de nuestra capacidad de dar sentido a los acontecimientos a la luz de la caridad y de nuestra disponibilidad para acoger la enfermedad como una ocasión, nuevamente lo repito, de crecimiento y de redención. Se trata entonces de una identificación de Jesús con los que sufren, que florece en el signo de la cruz, signo tangible de la solidaridad de Dios con nosotros y al mismo tiempo la posibilidad para nosotros de unirnos a Él en la obra de la salvación. Cuando una persona experimenta en su propia carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su corazón se entristece, el miedo crece, las interrogantes se multiplican y hallar una respuesta sobre el sentido de lo que le sucede se hace cada vez más urgente. El enfermo es siempre más importante que en su enfermedad, ¿no? Y eso lo debemos tener presente los médicos, ¿no? Y todo el personal de salud. Y por eso cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, que es lo que tenemos que hacer, de escuchar su historia, sus angustias y sus miedos, ¿no? Los médicos, los que somos médicos y el personal de salud a cargo de los enfermos, a realizar un trabajo con amor y competencia, vamos a hacer que trascienda los límites de la profesión para convertirse ya no en un trabajo, ¿no?, sino en una misión. Entonces, sus manos que tocan la carne sufriente de Cristo pueden ser signo de las manos misericordiosas del Padre, ¿no? Por lo tanto, debemos ser conscientes de la gran dignidad de esta profesión, ¿no?, como también de la gran responsabilidad que ésta conlleva. La misericordia es el nombre de Dios por excelencia, que va a manifestar su naturaleza, no como un sentimiento ocasional, sino como una fuerza presente en todo lo que Él realiza. Por eso podemos afirmar que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad como de la maternidad, porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre que está siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. La enfermedad nos enseña entonces a vivir la solidaridad humana y cristiana según el estilo de Dios, que es cercanía, es compasión y es ternura. Inclinarse hacia el dolor del otro, como hace el buen samaritano, no es una elección opcional, sino es una condición irrenunciable, tanto para la plena realización como persona, como para la construcción de una sociedad orientada al bien común, del cual todos somos responsables, ¿no? Incluso cuando no se puede curar, siempre es posible cuidar, ¿no? En las enfermedades terminales, en donde el paciente sabe que ya va a partir, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología. Por eso los médicos, personal de salud, debemos saber escuchar, debemos saber relacionarnos con el paciente, ¿no? Y a veces pues no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos. Y la oración es un elemento central en la vida de fe, y en momentos de enfermedad esta se va a convertir en una poderosa herramienta para buscar la sanación y para buscar la paz. Debemos orar en toda circunstancia, y esto incluye los momentos de sufrimiento, ¿no? Ya lo decía en Santiago 5:14, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Es un momento para reflexionar y entregar nuestras cargas a Dios, expresar nuestros miedos, nuestras ansiedades y deseos de sanación. Al abrir nuestro corazón, permitimos que Dios trabaje con nosotros, que nos brinde consuelo, que nos brinde su ayuda y dirección. Y también cuando oramos juntos, creamos un espacio de apoyo y amor que puede ser transformador, ¿no? La intercesión, donde otros oran, ¿no? Donde oramos por otros también, puede brindar un sentido de esperanza y conexión en esos momentos de soledad que vive un enfermo. La enfermedad, que en la experiencia diaria se percibe como una frustración de la fuerza vital natural, se va a convertir para los creyentes en una invitación a leer la nueva y difícil situación en la perspectiva propia de la fe. Desde una perspectiva espiritual, la enfermedad puede tener un significado más profundo que un mero sufrimiento físico. Nos va a llevar a una mayor dependencia de Dios y a una reevaluación de nuestras prioridades. La enfermedad puede enseñarnos lecciones muy valiosas sobre la vida y la fe. Puede ayudar a desarrollar empatía hacia los demás, recordándonos que todos enfrentamos batallas. Además, el sufrimiento va a fortalecer nuestra relación con Dios, va a llevar a buscar esta relación más ferviente, más intensa con Dios, ¿no? Entonces las pruebas estas pueden llevarnos a un lugar de mayor madurez espiritual y a una comprensión más profunda del amor y la gracia que Dios nos da. La vida de Jesús, que ha sido sanador por excelencia, va a constituir para la humanidad un reto clave en la salud, que nos va a invitar a todos a trabajar por la salud de manera comprometida y en todas las dimensiones. Acercarse a Jesús buscando salud genera felicidad y genera compromiso. Él no hizo teorías sobre la salud y el sufrimiento humano, sino que su vida fue testimonio de salud y generadora de esto, ¿no? Él es el lugar al cual debemos peregrinar. Su corazón es fuente de salud para quien lo mire, lo siga y se apasione por él. Para una sociedad preocupada y en búsqueda de salud, Jesús es también, hoy y siempre, la respuesta. La fe nos ofrece una perspectiva de esperanza que va a ir más allá de esta vida, ¿no? En Apocalipsis 21, 4, nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ello, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa nos recuerda entonces que aunque enfrentemos sufrimientos en este mundo, hay una esperanza eterna que nos aguarda, ¿no? Y en Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo ocurre para el bien de los que aman a Dios, ¿no? Entonces, esta promesa nos va a animar a confirmar que incluso en el dolor, Dios va a tener un propósito muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, debemos vivir con esperanza, porque Dios va a permanecer cerca de quien sufre bajo 3 aspectos. El encuentro, porque la enfermedad experimentamos, como dije anteriormente, nuestra fragilidad, pero sentimos cercanía, compasión de Dios, que en Jesús ha compartido nuestros sufrimientos, ¿no? Él no nos abandona, no nos deja solos. El don, en el sufrimiento nos damos cuenta de que toda esperanza viene del Señor y es un don que hemos de acoger y cultivar, ¿no? El resucitado camina con nosotros como los discípulos de Maús. Podemos compartir con Él nuestro desconcierto, nuestras preocupaciones, nuestras desilusiones. Podemos escuchar su palabra que nos ilumina y hace arder nuestro corazón y nos permite reconocerlo presente en la fracción del pan. Al acercarse, el Señor nos devuelve valentía y confianza. Y por último, el compartir, que los lugares donde se sufre son a menudo lugares de intercambio y donde hay un enriquecimiento mutuo, ¿no? Porque la esperanza es un componente clave de nuestra fe. A pesar de las circunstancias, podemos elegir
confiar en Dios y en sus promesas. La esperanza nos permite enfrentar la enfermedad con una perspectiva positiva, sabiendo que no estamos solos y que hay un propósito muy importante en ese sufrimiento que nos acoge. Y por último, quiero terminar con unas palabras de Monseñor José Antonio Satué, ¿no?, que son muy bonitas, y dice: el mundo del dolor y de la enfermedad es tierra sagrada en las que hemos de entrar con las sandalias de la humildad y el respeto, para ser buenos samaritanos que transparenten el amor, la misericordia y la paz que Dios nos ofrece. Bueno, muchas gracias por escuchar. Y ahora va a seguir Hugo. Vamos a comenzar con esta segunda parte, ¿no?, siguiendo un poco cuestiones prácticas por un lado, y por otro lado vamos a hacer algunos comentarios tanto del libro de Manuel Ángel Monge, que tuvo 30 años de capellán en la Universidad de Navarra, y también de algunas frases de los santos que a través de la historia nos hablan del dolor, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos y hacer un examen de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ¿qué tan cerca estamos de Dios, no? Nadie da lo que no tiene. Entonces, si nosotros no nos llenamos de Dios o de Cristo antes de abordar un enfermo, es poco lo que podemos dar, ¿no? Conciencia, ¿no?, de quién vamos a ver, ¿no? Mirar un enfermo en el hospital con una enfermedad grave es mirar a Cristo con su cruz, pero poniendo atención en mirar más al enfermo que a la cruz, o más a Cristo que a la cruz, ¿no? Nos preguntamos, ¿rezamos por ellos? ¿Los encomendamos? ¿Vamos dispuestos a soportarlo todo? Porque a veces el enfermo está en una fase negativista, ¿no?, que puede ser inicial, y simplemente no quiere que le digan nada. Entonces, en ese momento simplemente atenderlo con amabilidad, con cariño, y en otra oportunidad tratar de abordarlo. Y la ayuda divina siempre a diario antes de comenzar. Siguiente. Entonces, estos son los aspectos que vamos a tocar a lo largo, ¿no? Reacción del ser humano frente al enfermo, el acercamiento, indagación, qué etapa atraviesa, ¿no? Cuánto tiene de camino en la religión. Ese es muy importante, lo vamos a ver después. La perspectiva del personal de salud, variantes en cuanto a la gravedad o la agudeza del cuadro, ¿no? Porque eso hace cambiar todo el sistema que nos podemos plantear, ¿no? Y algunas características que tiene que tener el trabajador de salud desde el punto de vista cristiano. Siguiente. Ver a Cristo con su cruz y el beneficio mutuo que dando es que recibimos, que va a ser casi al final. Seguimos. Entonces, una de las primeras etapas que siempre hay frente a una enfermedad, sobre todo aguda o grave, es etapa de shock o sorpresa emocional, ¿no? Puede durar horas, días. Entonces, mientras el enfermo toma conciencia de eso. Una segunda tipo de respuesta puede ser la negación de la enfermedad, ¿no? Es decir, a mí no me puede pasar, esto no me puede estar ocurriendo a mí, etcétera, ¿no? Y finalmente, en algún momento de la evolución puede llegar lo que es la aceptación, ¿no? Que puede ser de dos tipos, ¿no? Una aceptación por medio de la fe y visión sobrenatural que nos va a acercar a Dios, pero puede ser también todo lo contrario, ¿no? Puede ser un alejarnos de Dios, hacerlo culpable de lo que nos pasa. Y hay que tener paciencia en estos casos y solicitar. Acá sí interviene el sacerdote, porque tiene muchísimo más recorrido que nosotros en estos problemas. Frases de Monseñor Escrivá con respecto al dolor son muy bonitas, ¿no? Y llaman mucho la atención, por ejemplo, la santificación del dolor, ¿no? O sea, otros dirían, ustedes están locos, ¿no? Santificar el dolor, sí se puede, ¿no? Aceptar la providencia como una prueba de identificación divina, ¿no? San Agustín tiene una frase muy bonita, ¿no? Que la repite él, pero no es de él, que es omnium bonum, o sea, todo es para bien, ¿no? Todo es para bien de los que aman a Dios, ¿no? Y nunca se olviden de eso. De las situaciones más difíciles, siempre Dios saca un provecho espiritual para nosotros. Un sello que debe acompañarnos a los que trabajamos o pretendemos trabajar en este campo es trabajar con integridad, con energía, vitalidad, ánimo sereno, ¿no? Y alegre, porque o sea, la alegría jala,
¿no? La alegría hace que el enfermo nos mire distinto, no mirar al enfermo como si se estuviera muriendo, ¿no? Porque todo eso no lo ayuda definitivamente, ¿no? Tú me dirás, dice San José María, la gracia, la alegría, el buen humor para divertirme mucho y servirte, y para la aceptación de estas pequeñas cosas sean oración llenas de amor. Ese debe ser nuestro objetivo, ¿no? Siguiente. El sufrimiento, como mencionábamos, unas veces acerca a Dios, otros la aleja, pero puesto que puede hacer dudar de la bondad divina, incluso llegar a la inexistencia de Dios, ¿no? En la Iglesia, siguiendo a San Pablo, que fue uno de los primeros que dentro de lo que es la parte de teología paulina habla de esto, ¿no? En su tradición ascética mística dice: así como abunda en nosotros los padecimientos de Cristo, así también abunda nuestra consolación por medio de Cristo, ¿no? En la frase de Camino, que es un libro que escribió también San José María, en el 208 dice: bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Esta frase traduce todo un camino espiritual, ¿no? Que tal vez debe ser nuestra meta, pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que esto comienza en un momento, pero no debe parar, ¿no? En el momento que nosotros nos estanquemos, caigamos en nuestra posición cómoda, ya no vamos a crecer más, ¿no? Hay que buscar día a día el crecimiento espiritual. Eso no debe parar hasta el último día que pisemos la tierra. Siguiente. Y hay otra frase que choca mucho en los últimos 2 siglos, ¿no? Con respecto a la cruz, ¿no? Cuando nosotros, los católicos, hablamos de cruz y de sufrimiento, nos tachan, ¿no? Hasta de masoquistas, ¿no? Despreciando el dolor y despreciando también la cruz, ¿no? Sin embargo, eso ya ocurría en tiempos de San Pablo, ¿no? En el lenguaje paulino, ¿no? Entre comillas está: escándalo para los judíos y locura para los neogentiles. Eso decía en Corintios con respecto a la cruz, ¿no? Finalmente, la cruz es el camino del amor, y solo el amor puede integrar y superar la cruz. No hay otra forma, ¿no? El sufrimiento es el que hace que se abra el camino a la gracia, transforma las almas y es fuerza de redención. En el libro de Miguel Ángel Monge, ¿no? Siguiente. Juan Pablo II, ¿qué nos dice también en Salvificis Dolores? El hombre que sufre completa los padecimientos de Cristo, como lo decía San Pablo, ¿no? Que en la obra de redención sirve para la salvación de sus hermanos y hermanas. O sea, no queda solamente en mí, trasciende a los otros, ¿no? En virtud de la comunión de los santos, ¿no? No solo es útil a los demás, sino que realiza un servicio que es insustituible. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo de hacer esto, se va a perder un gran bien para la Iglesia, ¿no? Los santos han vivido algo semejante a la experiencia de Jesús en la cruz, en la paradójica confluencia de cruz y felicidad. Acá 2 testimonios, el primero de ellos de Santa Catalina de Siena, ¿no? Donde está junto la alegría y el sufrimiento, dice, imitando al Cordero doliente que estaba en la cruz, feliz y doliente. Siguiente. El otro de Juan Pablo II, también con respecto a este tema, dice: el grito de Jesús en la cruz no delata la angustia de un desesperado, sino la oración del Hijo que le ofrece su vida al Padre en el amor por la salvación de todos, ¿no? Siguiente. Se acuña un término de dolorismo, ¿no? Que son planteamientos que tratan de rebajar el dolor a solamente un tema temporal, no darle una utilidad en la vida espiritual, ¿no? Y esto de ahí, pues, es una serie de pensamientos finalmente negando una dimensión positiva del dolor, ¿no? ¿Qué pasa? Este tipo de pensamiento no resuelve nada, porque el dolor existe y exige también una explicación. El dolor es parte de la vida común de todos, ¿no? Y es misterioso porque realmente el origen, ¿por qué? No lo sabemos, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a qué significa para nosotros pasar por un dolor, ¿no? Debe tener un sentido en el plan de la creación y redención, aunque se procure eliminarlo si existe una posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso comentaba San José María, ¿no? El dolor, si se puede eliminar, perfecto. Si no se puede eliminar, se ofrece como parte de reparación. Siguiente. Juan Pablo II decía: no cedáis al
la tentación de considerar el dolor como una experiencia solo negativa. En su mensaje ya de Jornada del Enfermo del año 97, ¿cuántos años? Hay que reconocer que el dolor en sí mismo es un mal y como tal no se puede querer. Cuando se habla de la muerte redentora de Cristo, advertimos que no hemos sido redimidos a través del dolor mismo. Ojo, o sea, el dolor no nos ha redimido. Cristo escogió el camino del dolor. Pero ¿qué pasa? Por medio de su amor infinito, lo ofrece al Padre, que se ha manifestado en la aceptación del sufrimiento, ¿ya? Entonces, por eso no nos pueden decir a los católicos masoquistas, porque nosotros el dolor no es que nos guste, lo ofrecemos, pero lo ofrecemos en medio del amor que tenemos a Cristo. Siguiente. Ver a Cristo más que la cruz, ¿no? El dolor en un cristiano no se debe dirigir al sufrimiento en sí, es decir, a la cruz misma, sino a aquel que ha sido crucificado en ella, Cristo. Esto quien decía, Edith Stein, ¿no? Que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, judía, hebrea, asesinada en los campos de concentración de Auschwitz, ¿no? Y también era filósofo, ¿no? Se convierte al cristianismo y termina siendo una santa, ¿no? El segundo pensamiento de este slide es ¿por qué sin unión con la cruz, mejor dicho, con Cristo crucificado en ella, no hay fecundidad en la vida cristiana? O sea, la cruz de por sí sola no es fecunda, tiene que tener a Cristo asociado. Esto podemos hacer un paralelo en los tiempos actuales, ¿no? Nos quieren predicar una cruz sin Cristo y un Cristo sin cruz, ¿no? Que todo es bello. No, Cristo vino con su cruz, hay que tenerlo presente, pero no es solamente la cruz, es Cristo con su cruz. Y esto ya mencionó mi esposa Lucía, que el dolor es la piedra del toque de amor. Esto lo decía mucho San José María, ¿no? Está en Camino, en la 439, ¿no? ¿Cuál es el significado? De repente para algunos suena un poquito oscuro qué significa. La capacidad de amar se pone a prueba y se demuestra verdaderamente en el sufrimiento. Siguiente. Con respecto a Cristo y su cruz, algunos parecen considerar el dolor como un error de plan divino, perdón, en la parte ortográfica, transformando la muerte de Cristo simplemente en un acto de maldad humana, ¿no? Que como fruto de la voluntad de Cristo expresada deliberadamente, ¿no? O sea, no debemos quedarnos en eso, ¿no? En los que ajustician a Cristo. San Pablo, en el mensaje de la cruz, dice, es necedad para los que se pierden, para los que se salvan, no. Y para nosotros es fuerza de Dios. La verdadera sabiduría, esto está en Corintios 1, la verdadera sabiduría viene de Dios y se muestra en la cruz de Cristo. Se necesita sencillez, humildad para penetrar en la sabiduría de la cruz. Solo la entienden los hombres donde mora el Espíritu Santo. Si no pedimos la asistencia del Espíritu Santo, hay muchas cosas que no vamos a llegar ni a hacer ni a entender. Siguiente. Siguiente. Cuando hablamos de itinerario espiritual, nos referimos a lo que corresponde al crecimiento personal de cada uno de las personas. No comienza, pero no debe parar. No siempre el enfermo, este es otro mensaje, está preparado para recibir un mensaje.
Esto pone a prueba nuestra capacidad. ¿Y qué características debe tener el servidor de salud? Vocación, primero, no es un trabajo, simplemente es vocación, es servicio al otro. Hay misión de la parte médica de curar y aliviar, acompañada de ciencia, humanidad, acompañada de dos ayudas, caridad y comprensión y compasión. Sin esas dos cosas tampoco se puede hacer nada. Y San José María, que aconsejaba amor a los sacramentos, una profunda concepción de la muerte, un sólido sentido del valor de la vida. Siguiente. Y hay situaciones, ¿no? Solamente las mencionamos, de repente las van a tratar más adelante, que hacen un poco cambiar, digamos, la forma como podemos nosotros abordar al enfermo, ¿no? Primero, si la enfermedad es aguda o crónica, ¿no? Si es aguda y está en riesgo de muerte, lo mejor que podemos hacer es contactar con un sacerdote para que le dé los santos óleos o la extrema unción, ¿no? De confesión. No, eso está muy relacionado también con lo que es gravedad o mortalidad de la enfermedad, ¿no? Prepararlo al enfermo para el paso final, ¿no? Que en realidad es un paso final, ¿no? La otra cosa es si la enfermedad va a tener secuelas, porque esto sí requiere una preparación, inclusive no solo de la parte médica, sino la parte de psicología, ¿no? Que asesoren al enfermo para que vaya aceptando poco a poco con qué limitaciones va a quedar. Y en situaciones de gravedad extrema, preparar a la familia. Eso nunca debemos olvidar. Siguiente. Una frase muy corta: tanto también recibimos, ¿no? Obras de misericordia corporal, visitar, aliviar, consolar al enfermo. Siguiente. Aquí, como comenzamos, hace más de 31 años, Monseñor Pela, Monseñor Gilberto, cuando era rector del Seminario Menor. Bien. Siguiente. Santa Teresa, el padre Payeras, que ya falleció, Monseñor muy joven cuando llegué en el año 74. Y nuestro trabajo, ¿no? En Santa Teresa, el año 91, ahí está un señor que quiero mencionarlo, Pablito en el medio, él era el guardián, enfermo de lepra. Gracias. A ver, le damos un fuerte aplauso nuevamente a los doctores y un ratito vamos a entregarles un presente a cada uno. Por favor, vamos a pedir a Monseñor Gilberto, ahí en la hermana Delia. Sí. Un favorcito. Bueno, pues muchísimas gracias. Sabe que son muy queridos en la diócesis y en Abancay ya desde hace mucho tiempo, desde cuando trabajaban en Paucartambo haciendo su serún, ya casados, pues ahí fueron contratados por Monseñor Enrique y los puso al frente de nuestro entonces Centro Médico Santa Teresa, y ahí vivían en una improvisada casita que hizo Monseñor. ¿De cuántos metros? 20 metros cuadrados. 28 metros cuadrados. Y a veces también había que ducharse echándole uno al otro un balde de agua por la cabeza casi, ¿no? Entonces vivieron ya lo que es la misión como médicos aquí en Abancay durante años. Y bueno, después sabrán, yo no estaba en ese momento que hicieron la presentación, supongo que del currículum no han dicho poquito, pero lo que no han dicho es de que el doctor Esquivel es un buen surfista de correr olas, pero creo que su esposa no le acompaña en eso. Muy bien, entonces muchísimas gracias en primer lugar por venir y después por compartir pues esta maravillosa ponencia. A ver, fuerte los aplausos para los doctores. ¿Para quién es? Vamos para... Gracias.